El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presenta La Neta de las Drogas, con Stephanie Pandal y Fer Revelo. ¡Iniciamos! Hola amigos, ¿cómo están? Esto es La Neta de las Drogas. El día de hoy hablaremos sobre la tolerancia a la frustración. Yo soy Fer Revelo. Hola, yo soy Stephanie Pandal y para hablar de este tema nos acompaña la maestra Tamara Casillas del IAPA. Hola Tamara. Hola chicas, Tamara. Gracias por invitarme. A ti. Gracias. Tamara, para empezar, dinos, ¿qué es la frustración y qué es la tolerancia a la frustración? Y bueno, cuando hablamos de frustración tenemos que considerar que hay una situación en la cual nosotros tenemos un deseo y depositamos expectativas. Por ejemplo, se me ocurre un chico, ¿no? Que quiere ir a una fiesta y que entonces tiene que afrontarse a pedirle permiso a sus papás. Entonces su deseo sería ir a la fiesta y las expectativas sería que está con la ilusión de divertirse con sus amigos, ¿no? Ahora la realidad sería que los papás le den permiso o no le den permiso. La frustración es cuando te corta la realidad ese deseo, esa expectativa. Entonces, por ejemplo, en esto de que el chico quiere ir a la fiesta, sería que los papás no le dan permiso para ir a la fiesta. Y ahí es como todo lo que desencadena cuando te dicen no puedes, exacto. Ajá. La frustración sería que tú ves que tus deseos y tus expectativas se ven cortadas, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué pasa cuando te sientes frustrado? Surgen emociones en las cuales, pues tú vas identificando si te pones triste, si te pones enojado, que decíamos nosotros es sentirse iracundo, hay ira, y entonces cómo tú representas esas emociones en esa situación. Aquí sería el tema de si tú tienes ira o estás triste, pues seguramente la tristeza te lleva al llanto y la ira te lleva a sentirte enojado, ¿no? Como con cierta injusticia por la situación, porque tú crees que es justo que te dejen ir a la fiesta. Lo injusto es que te están diciendo no vas a cumplir tu deseo, no vas a cumplir tu expectativa, y es cómo reaccionas ante esta situación. Okay. Si tú lo resuelves, aguantas, ¿no? Lo que te están diciendo, pides que te lo justifiquen por qué no te dejan ir a la fiesta, entonces ahí estaríamos pensando que eres una persona tolerante a la frustración, porque no te pones como loco cuando tus deseos o tus expectativas no se cumplen. Alguien que no tiene tolerancia a la frustración sería una persona que se deja llevar por sus impulsos, que ante estas emociones negativas responde de una mala manera, por ejemplo, esta cuestión de llorar descontroladamente, o que te pones a gritar y avientas cosas y todo, y te pones como muy salvaje. Ahí estaríamos pensando que la ira te está llegando con más fuerza y no estás sabiendo resolver esta situación. O sea, la frustración nos lleva a la ira, al enojo, o sea, a los sentimientos. Uh-huh. Te lleva a que tu cuerpo desencadene emociones que están asociadas o reconocidas como negativas. Okay. Porque la frustración se desprende de una injusticia que tú percibes, ¿no? Uh-huh. Entonces se asocia a una emoción que tú percibes también como negativa, que sería la tristeza o el enojo. Okay. ¿Y qué aspectos influyen para que una persona sea tolerante o no sea tolerante? A la frustración, bueno, pues aquí depende mucho de cómo eres criado, ¿no? La frustración es una cosa que tenemos presente a lo largo de la vida. No nada más se nos presenta a nosotros como jóvenes, sino también los adultos viven frustración. Los bebés viven frustración, pues en todo el desarrollo, ¿no? Aquí sería, pues tú qué habilidades tienes para saber cómo reaccionan ante ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, tú cuando te enojas, no con todo mundo te pones a gritar y pataleas y haces un berrinche, ¿no? O cuando estás muy contenta, no en todas partes te vas a poner a brincar y a gritar de alegría, ¿no? Más bien tú te vas adaptando a las situaciones y también vas conociendo a ti qué te hace sentirte contenta, qué te hace sentirte triste, qué te hace sentirte enojada. Entonces mucho tiene que ver con que te conozcas y con que a partir de este conocimiento que tienes de ti, pues vayas resolviendo las situaciones que se te presentan. Entonces, desde que nacemos ya traemos la frustración. Acabas de mencionar que cuando estamos bebés tenemos frustración. Como por ejemplo, ¿en qué momento? Ahí, por ejemplo, tenemos que pensar en un bebé, ¿no? Okay. Un bebé cuando tiene frío, cuando tiene calor, cuando mojó el pañal, cuando tiene hambre, siempre su manera de comunicarse es a través del llanto, ¿no? Entonces, cuando tú ves a un bebé desesperado llorando,
pues te vas a dar cuenta que hay una mamá o hay un cuidador que está respondiendo a ese llanto. Primero para identificar qué necesita ese bebé y después para atender esa necesidad, si es comida, si es higiene, ¿no? O si es simplemente que necesita cariño y cuidado, ¿no? Aquí la frustración sería, pues quizás se me ocurre una mamá que no puede amamantar o darle el biberón al bebé en el momento inmediato que el bebé está llorando. Entonces, ¿qué es lo que hacen las mamás? Los arropan, los acunan, les hacen caricias, les hablan para cargarlos, y ahí sería que de esa manera poco a poco las madres o los cuidadores están enseñando a este bebé que no todo lo vas a obtener en el momento en el que tú lo quieres y de la manera en la que tú lo quieres, ¿no? Sí, sino que hay otras opciones en las cuales tú puedas calmarte y de alguna manera cumplir esos deseos o esas necesidades que tú tienes. Entonces lo bueno sería no cumplir con todos los caprichos de los bebés. Y sí es bien importante, imagínate que a un chiquito o a un adolescente tú le das todo lo que quiere. Entonces nos encontramos con niños y con chicos que no saben esperar y que no saben que para tener las cosas hay un proceso y que tienes que hacer algunos pasos antes para poder llegar a eso que tú pretendes tener o hacer, ¿no? Bueno, y no tanto con los bebés, también veo más eso en los adolescentes que en los bebés, ¿no? Uh-huh. Pero empieza desde que estamos chicos, ¿no? O sea, a mí me surge mucho una duda de lo que estamos viviendo ahorita y lo que vivimos los millennials, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué pasa con no estamos tolerando, no tenemos tolerancia a la frustración? ¿Qué pasa con esto? Y bueno, ahí mucho depende del movimiento cultural que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo la generación de nuestros papás de hace 20 años, de hace 40 años, cuando ellos eran pequeños o que eran jóvenes, ¿no? Que tenían que esperarse. Por ejemplo, se me ocurre a mis papás cuando empezaron con las primeras televisiones, ¿no? Para que ellos pudieran ver un programa, tenían que prender la televisión para esperar a que se calentara, ¿no? Tenían que esperar a que les llegara la imagen y todo para ver su programa favorito. Ahorita puedes cargar una tablet o tu celular o en cualquier dispositivo y ya lo tienes accesible y en realidad es todo como en tiempo real, ¿no? Ellos de alguna manera, tanto las tecnologías como las circunstancias en la vida los hacían esperar, ¿no? Obligadamente había un proceso para que tú pudieras llegar a ver tu programa favorito. Se me ocurre también con los mensajes de texto o los WhatsApp y o sea, todos esos mensajes antes eran con cartas, ¿no? Y te tardabas meses para que te llegara la respuesta al mensaje que tú enviaste. Y ahora todo es tan rápido que todo lo queremos rápido. Exacto. Entonces nosotros desde pequeños vamos aprendiendo que todos esos estímulos que buscamos los vamos a tener en segundos o incluso en microsegundos, ¿no? Por eso nos cuesta tanto trabajo como jóvenes aprender a esperar a que llegue lo que deseamos. Aunque seguramente todos hemos tenido como alguna frustración o hemos sido intolerantes ya que queremos que algo salga de una manera o a nuestra manera y no sale y sentimos que se nos cae el mundo, ¿no? Y sí, hay algo interesante es que nos vamos a dar cuenta que las personas pueden ser intolerantes en toda la vida, ¿no? O sea, si desde pequeños no nos enseñan a desarrollar esta capacidad, porque es una habilidad que vamos desarrollando, entonces te encuentras con personas que pues ya son adultos o que son jóvenes adolescentes, que de repente pasa algo que te frustra, por ejemplo, pues quería entrar a la escuela y resulta que no pasé el examen y entonces es un escándalo espantoso, pero en realidad es porque tú no sabes manejar esta situación o porque no alcanzas a ver todas las opciones que también hay al acceso para que tú resuelvas esta situación que estás viviendo, ¿no? Entonces, esta reacción como tan grande y tan exacerbada que puedes tener, pues resulta como desadaptativa, porque en realidad en el mundo real, pues no todo es como tú lo piensas y como tú lo quieres, ¿no? Ok, y de ahí que desata que unas personas reaccionen con ira y otras personas no. Y bueno, ahí me gustaría hacerles un ejemplo. ¿Se acuerdan de la fábula de la liebre y la tortuga, no? Uh-huh. Que van a la carrera y las dos quieren llegar a la meta. Y bueno, aquí tendríamos que caracterizar a los dos personajes. La tortuga va lento, como nosotros decimos, lento pero seguro, ¿no? Va orientada y totalmente focalizada a llegar a la meta.
Va tomándose su tiempo, va observando el paisaje y va analizando el camino. La liebre, por el contrario, tiene tanta prisa por llegar a la meta que va rapidísimo y no se fija en los obstáculos, no se fija que la tortuga va ahí, incluso hasta llega a burlarse, ¿no? Porque dice, ay, qué lenta, yo voy rápido y te voy a ganar, ¿no? Y la tortuga, con la sabiduría que tiene de ir observando el paisaje y ir analizando el camino, pues te dice, tú puedes ir más rápido, pero yo también voy a llegar a la meta y voy a lograr mi objetivo, ¿no? Si nosotros observamos al interior de nuestro cuerpo, serían 2 áreas del cerebro que están compitiendo. Un área del cerebro, que sería la liebre, es nuestro sistema límbico. El sistema límbico está totalmente focalizado a el desarrollo de nuestras emociones, a que nosotros aprendamos lo que nos gusta de lo que no nos gusta y a repetir esas cosas, ¿no? Está focalizada a obtener todo lo que deseamos y a cumplir estas expectativas que vamos planteando. La tortuga sería nuestro lóbulo prefrontal, que sería toda la parte del razonamiento, del pensamiento crítico, del medir consecuencias, del planear futuro. Entonces, si te das cuenta, es muy fácil que las emociones y que todos estos impulsos te ganen, pero también tenemos una parte en la cual pues vamos razonando, ¿no? O sea, esa es la diferencia que tenemos con otros animales. Las personas tenemos la posibilidad de pensar lo que hacemos y tomar decisiones a partir de identificar las consecuencias que nuestros actos tienen, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la tolerancia a la frustración, nos vamos a dar cuenta que nuestra liebre y nuestra tortuga van a estar compitiendo a ver quién gana. Y si nosotros dejamos que la liebre, es decir, las emociones y nuestros impulsos nos ganen, pues no vamos a medir las consecuencias y capaz que no vamos a ser críticos con nuestras maneras de actuar, ¿no? Uh-huh. Aquí lo ideal sería establecer como un puente de comunicación entre la liebre y nuestra tortuga. Ok. Y, bueno, ¿cuál es el origen de esta frustración? ¿De dónde sale todo? El origen de la frustración en realidad es individual, ¿no? Cada uno va planteando expectativas en la vida que le gustaría pues ir desarrollando. La frustración es súper normal, es parte de la vida humana, porque constantemente la persona va buscando cosas nuevas que hacer, va buscando deseos que quiere cumplir, para que eso le da sentido a la vida. Es lo más normal que pueda suceder. Incluso la frustración nos ayuda en el desarrollo. Claro, también es importante, ¿no? Claro. ¿Y hasta qué punto es necesario que los padres impongan una disciplina y pongan límites? Aquí podríamos hablar de una frustración sana, saludable, porque en el momento en el que los padres nos van diciendo no o nos van poniendo límites, están cuidando que nosotros crezcamos lo mejor que se puede, ¿no? Por ejemplo, este joven que yo les ponía al principio, ¿no? Como una simulación, quiere ir a la fiesta y el padre le dice no. Muchas veces está relacionado con el ambiente que puede ser de riesgo para el adolescente, puede ser que las situaciones no son adecuadas para la edad que tiene este chico, o porque no ha cumplido con sus obligaciones también que implica el estar al cuidado de los padres, y que por eso el padre tiene que ir regulando lo que el joven puede decidir o no puede decidir hacer. Aquí entra una especie como de semáforo, ¿no? Hay cosas que están en el rojo y que no son negociables, que como nosotros somos menores de edad, los padres tienen que decidir por nosotros, y ahí sí no puedes ni pelear, ni defenderte, ni nada, ¿no? Sí puedes cuestionar, pero al final de cuentas, aunque cuestiones, la decisión la va a tener tu papá o tu mamá o quien te cuida, ¿no? Claro. Hay otras que están en amarillo, que sería cuando tú puedes negociar con ellos. Por ejemplo, las salidas, el uso de los dispositivos, que si puedes ver la televisión o no ver la televisión con tanta frecuencia o algo así. Y hay otras que son las verdes, en donde te asignan la responsabilidad totalmente a ti. Y se me ocurre como cuando pasas de la primaria a secundaria hacia ya más la prepa, en esta cuestión de las tareas, ¿no? Tú ya decides en qué espacios vas a hacer la tarea, si comes primero y después te pones a hacerla, o si ves la tele un ratito y después la haces, o cómo vas a distribuir tus tiempos, ¿no? Esa es una posibilidad que tú ya tienes de decidir. Únicamente aquí los adultos estarían observando y pues ahí de salva cuando tú los necesitas, ¿no? Claro. Bueno, Tamara, tenemos más preguntas para ti, pero vamos a un corte y regresando continuamos. Esto es La Neta de las Drogas. Esto es La Neta de las Drogas con Stephanie Banal y Fer Revelo. Continuamos. ¡Me tienes harta! ¡Apúrate! ¡Eres un inútil! ¡No sirves para nada! ¡Por eso repruebas en la escuela! Saqué una mala nota y nadie me preguntó por qué, pero me gané esto.
Rompe el círculo de la violencia. Las adicciones se previenen desde casa. Infórmate. Hola, hoy vamos a hablar sobre cosas que hacemos para divertirnos. Si hay fiesta, lleva alcohol. Mucho alcohol. Eso sí, después de un buen trago, un buen tabaco. O algo más. Total, ya andamos enfiestados, ¿no? ¿Qué les pasa? Tú decides a dónde los quieres llevar. A través de tus acciones, tú decides el ejemplo que nos quieres dar. Las adicciones se previenen desde casa. Esto es La Neta de las Drogas. Con Stephanie Banal y Fer Revelo. Ya estamos de regreso. Ya estamos de vuelta en La Neta de las Drogas y estamos con la maestra Tamara Casillas hablando de tolerancia a la frustración. Y para continuar con este tema, Fer nos tiene una frase. ¿Cuál es la frase, Fer? Bueno, es una de mis frases favoritas y tiene que ver mucho con la ira, que era lo que estábamos platicando hace rato, que dice: el miedo lleva a la ira lleva al odio y el odio lleva al sufrimiento. Y eso, bueno, creo que es algo que tiene que ver mucho con este tema, ¿no? Y sí, por algo Yoda es el maestro, Yoga, ¿no? Claro. Y bueno, acá cuando hablamos de la ira y en su relación con la frustración, tiene mucho que ver, porque en esta cuestión de las emociones negativas que se desprenden cuando te frustran, la ira tiene 3 salidas importantes, ¿no? Primero sería la ira externa, que es como la más visible. La ira externa es cuando tú estás tan frustrado que te pones a gritar, que golpeas, que resultas así como muy agresivo en el ambiente y buscas un culpable porque lo que piensas que está sucediendo es injusto, ¿no? Otra de las salidas sería la ira interna, que aquí es algo muy riesgoso porque la ira interna se refiere que se va directamente hacia ti. Cuando tú tienes pensamientos de no valgo nada, es que soy un bueno para nada, qué tonto, cómo se me ocurrió, todos estos pensamientos que pues van en detrimento de tu autoestima, ¿no? Los van afectando y entonces aquí tú empiezas a sentirte pues un poquito más triste, ¿no? Y como solo por todos estos pensamientos que tú tienes alrededor de la frustración. La última sería la evasión y aquí también resulta muy riesgoso porque pues al final de cuentas el no afrontar las situaciones, el no afrontar estas emociones que estás viviendo, que estás sintiendo y que son reales, puede llevarte a tener conductas que pues resultan también riesgosas, ¿no? Y que en realidad aquí estarías pues atentando contra tu salud y tu integridad. Y entonces, bueno, ¿se puede decir o hablar de que una frustración sana puede contribuir en algo? Sí, claro, y regresamos ahí a lo que estábamos comentando antes del corte, ¿no? La frustración puede ser sana porque te educa en que hay límites en la vida, te educa en que no todo va a ser como tú quieres y te educa a vivir pues en los grupos sociales, ¿no? Nosotros constantemente estamos participando en distintos grupos. Tienes tu grupo de la familia, tienes tu grupo con los amigos, tienes un grupo en la escuela y así constantemente, ¿no? Si tienes otras actividades vas a tener otros grupos y con todas las personas con las que te relacionas. Entonces, si tú no te frustras, aunque sea de manera chiquita, desde que eres un bebé, difícilmente vas a aprender a cómo relacionarte con los demás. Difícilmente vas a poder respetar que los demás también tienen deseos y expectativas y que tú estás de alguna manera involucrado en que esos deseos y expectativas tuyos y de los demás se vayan cumpliendo. Y hay padres que disculpan la conducta de sus hijos y piensan que cuando crezcan van a madurar y a superar esa actitud. ¿Eso es cierto? ¿O están equivocados? Y yo diría que habría que tener mucho cuidado porque no hablaría de padres equivocados o padres que están haciendo lo correcto, porque al final de cuentas ellos también van aprendiendo a ser padres conforme tú vas creciendo, ¿no? Pero sí resulta importante que como parte de esta crianza que los padres están responsables de los chicos, pues sí vayan dando como estos límites que se requieren para que los chicos aprendan que hay una estructura social a la cual nosotros tenemos que irnos adaptando para poder pertenecer a distintos grupos, ¿no? Y aquí mucho de lo que los papás van haciendo con nosotros y que nosotros como jóvenes también tenemos que identificar es que, por ejemplo, cuando tú tienes este deseo y tienes esta expectativa y la realidad es que tus papás te ponen límites y te dicen que no lo vas a poder hacer o que para que puedas hacer lo que tú quieres necesitas cumplir con otros requisitos antes, pues lo más seguro es que tú les digas, ay, ¿por qué? ¿No? Como este chavo que quiere ir a la fiesta y que le dicen que no.
¿y por qué no me dejas ir a la fiesta? Si ya me habías dicho que sí, ¿no? Entonces el papá siempre te va a justificar algo. Pues es que no lavaste los platos en la cena, entonces ahora no puedes ir a la fiesta, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Tú bien abusado, buscas tumbarle esa justificación que te da. Pues sí, pero mi hermano tampoco los lavó y el otro día sí lo dejaste salir, ¿no? Y entonces el papá ahí te tiene que empezar a argumentar. Ahí era lo que yo les decía, hay cosas que se pueden discutir y otras que no con los papás, ¿no? A pesar que tú estás buscando que te justifiquen y que tú estás buscando tirarles ese argumento, al final de cuentas los papás te van a decir, pues no vas, y no vas, ¿no? Perdóname, Fernanda, te quedas en la casa, ¿no? Y ahí lo que surge es la provocación, este berrinche, ¿no? Así como, pero ¿por qué me tratas distinto a mis papás? ¿Qué te pasa? No sé qué. Y empiezas a discutir y ahí es cuando la ira está hablando por ti, ¿no? Te das cuenta que tú no estás asumiendo tu responsabilidad. Bueno, sí, no lavé los platos y entonces tengo una consecuencia que es, me tengo que quedar en la casa aunque no me guste, y puedes resolverlo de esa manera, ¿no? La otra sería que te pongas a patalear y que hagas un berrinche terrible, que les dejes de hablar a tus papás durante una semana y pues ahí la estás regando, ¿no? Porque toda esta ira está saliendo hacia los demás. Y no ganarías nada. Y no ganas nada, exacto. Y bueno, es verdad que actualmente los jóvenes y los adolescentes no tienen nada de tolerancia a la frustración. Yo no diría nada de tolerancia a la frustración porque esta habilidad la vamos desarrollando de a poco, ¿no? Y aquí me gustaría regresar un poco a lo que comentábamos. Nuestro mundo millennial no es el mundo de la generación Z, por ejemplo, de la generación X, ¿no? La cultura va cambiando constantemente. Aquí yo hago como referencia a todas estas aplicaciones que usamos actualmente. Por ejemplo, el WhatsApp, ¿no? Todos nos comunicamos a través de mensajitos de WhatsApp. Sí. Y cuando te dejan en visto o que no ves, exacto, las 2 palomitas azules de que ya te leyeron, entonces te pones súper ansioso y dices, ¿cómo es posible que no me ha leído? ¿Cómo es posible? No me ha contestado. Exacto, me dejaste en visto, ¿no? O simplemente abrió la conversación y nunca me dijo nada más. Entonces eso genera como mucha angustia, pero todo es esto gracias a que no sabemos esperar, a que estamos súper estimulados por todas partes, por los medios, en la cultura, en cuestiones materiales también, por productos que consumimos, que por eso nos cuesta más trabajo que otras generaciones esperar a que recibamos lo que queremos. Claro, es la misma sociedad la que nos va jalando a no tener tolerancia a la frustración. Así es, y pasa mucho, por ejemplo, cuando consumes algún producto o que, no sé, quieres bajar el último disco del artista que te encanta, ¿no? Y que no puedes esperar a que pasen los días y entonces lo ordenas primero en la plataforma para comprarlo y porque no puedes esperar días a que salga y después poderlo buscar, ¿no? Claro. O también pasa con los jóvenes que va a salir, por ejemplo, un nuevo celular. Hacen fila para formarlo sabiendo que ahí va a estar todo el resto de la vida y el teléfono. O sea, exacto, es la urgencia de tener esos estímulos, ¿no? Y ser el primero, ¿no? Ser el primero en tenerlo, o sea, no puedes esperar a que pase el tiempo y a lo mejor ya esté más barato o ya no haya tanta gente que lo quiera comprar. No, o sea, tienes que ser el primero que lo debes de tener. Así es, porque además se vuelve una cuestión valorada socialmente, ¿no? No es nada más que lo tengas, es que le muestres al mundo que lo tienes y que fuiste de los primeros y que estuviste en la fila antes de que estuvieran en venta a todo el público, ¿no? Ajá. Tamara, ¿y cuáles son las consecuencias para una o un adolescente que no sabe manejar la tolerancia a la frustración? Y principalmente que te metes en problemas, ¿no? En esta cuestión de cómo sale la ira y cómo lo manifiestas, posiblemente te vas a meter en problemas. Si tú no tienes tolerancia a la frustración y te la pasas agrediendo a los demás o buscando culpables siempre de lo que te pasa o que te estás tú generando estas descalificaciones diciéndote que eres un tonto, que no sirves para hacer una cosa o que simplemente evades las situaciones, eso te va trayendo problemas que igual no los ves como problemas tan graves, pero al final de cuentas están pues teniendo como una incidencia en tu desarrollo, ¿no? Si tú te la pasas diciéndote, ay, soy un tonto, no sirvo para nada, y encerrándote y aislándote de los demás, pues difícilmente vas a tener otras oportunidades para crecer, ¿no? Si, por ejemplo, te la pasas agrediendo a todo el mundo y culpando a todos de lo que te pasa, ¿no? Y como teniendo esta actitud muy agresiva hacia los demás, pues es posible que ya nadie se quiera vincular contigo, que tus amigos también digan, ay, se la pasa de Grinch y se la pasa quejándose de todo y siempre nos echa la culpa de lo que le pasa, pues ya no queremos estar con ella o con él, ¿no? Ajá. Y eso también puede desencadenar en un consumo de drogas.
Ahí es cuando me gustaría hablar de la evasión, ¿no? La evasión está relacionada mucho a conductas de riesgo y ahí entra en estas conductas de riesgo el consumo de sustancias. Imagínate que tú tienes estas emociones negativas y que te quieres deshacer de ellas a como dé lugar, ¿no? No me quiero sentir para nada triste, no me quiero sentir más enojado, y que no sabes cómo manejarlas porque tu capacidad no ha sido desarrollada, ¿no? Y entonces te encuentras con una sustancia que lo que te hace sentir es euforia, que te hace sentir así como superpoderoso, que te quita esa sensación de malestar, y entonces pues lógico que te enganchas con una droga, ¿no? Porque esos son los efectos que tienen en tu cerebro. ¿Se acuerdan de la liebre y la tortuga que yo les decía, no? Sí. Las drogas lo que hacen es como dormir a la tortuga. Así tú, tortuga, que consideras todos los pasos del camino, tú que te la pasas analizando la meta, tú que te la pasas analizando qué son las situaciones a las cuales te afrontas para llegar a tus objetivos, tú te duermes. Y la liebre que está así toda loca, ansiosa por llegar y sentir las emociones y ser impulsiva, la mantienes despierta, ¿no? Lo que hace la droga es como mantener a la liebre como más activa, ¿no? Imagínate que esas emociones y que toda esa impulsividad está ganando y la tortuga está dormida por otro lado. Eso es lo que hace la droga. Y si además no tienes la habilidad de tolerar estas frustraciones que te encuentras en la vida, pues vas a seguir buscando evadirlas a través del consumo. Y aquí entra el proceso adictivo. Las drogas tienen un potencial adictivo y que es lo que hace que te enganches con ellas, ¿no? Son tan agradables con estos efectos de evadir la realidad en las emociones negativas que buscas consumirlas constantemente. Y también la droga tiene un efecto que se llama craving, que es que tú tienes un deseo que no puedes reprimir por volver a consumir las drogas, ¿no? Es más impulsividad la que te está ganando ahí y entonces el riesgo de desarrollar una adicción a una sustancia se vuelve todavía mayor. Okay. Y también, ¿qué puede hacer un adolescente, un joven que ya tiene como, que ya está harto de tener esta intolerancia? Ahora sí que puede estar frustrado de estar frustrado. Y sí, porque no es saludable tampoco y no se siente padre estar frustrado toda la vida, ¿no? Y eso te lleva a que estas emociones negativas permanezcan en lo cotidiano y pues debe ser horrible sentirte triste todo el tiempo, debe ser horrible vivir con el enojo hacia el mundo entero todo el tiempo, ¿no? Entonces, el chance es que la posibilidad y la maravilla de nuestro cerebro es que siempre podemos aprender cosas nuevas. Y aquí es que aunque tú estés frustrado y que no tengas esta capacidad desarrollada de tolerancia a la frustración, puedes empezar a trabajar en ella. Primero es conocerte, ¿no? Que tú sepas lo que te hace sentir bien, lo que te hace sentirte contento, que tú sepas qué situaciones o qué cosas te hace sentirte triste y que sepas también lo que te hace sentirte enojado, ¿no? Ya cuando reconoces cuáles son esas emociones y qué situaciones o qué cosas o personas te hacen sentirte así, tú puedes empezar a identificar también qué puedes hacer para que esas emociones no te ganen, para que tu tortuga empiece a platicar con la liebre, ¿no? Y que entonces lleguen a un acuerdo. Ahí la ventaja es que cuando tú empiezas a conocerte tienes chance de controlarte mejor. Si te das cuenta que, por ejemplo, discutir con Fernanda me pone súper iracunda, pues entonces cuando Fernanda quiera empezar a discutir, yo le voy a dar la vuelta y de plano no le voy a hacer caso, porque me doy cuenta que ahí mi emoción me puede ganar. O capaz que te cambie el tema totalmente a algo agradable para que no empecemos a discutir como anteriormente pasaba, ¿no? Ese es como el chance de conocerte y de autocontrolarte. Y entonces hay esperanzas de poder cambiar. Por supuesto, ahí serían todos los aspectos que entrarían en el semáforo en la luz verde, ¿no? Tú ya asumes una responsabilidad porque quieres cambiar esa actitud que tú estabas teniendo. Identificas que te gustaría dirigirte con los demás de una manera distinta y empiezas a identificar la persona en la cual te gustaría convertirte. El programa ha terminado, pero te damos las gracias, Tamara, por estar aquí con nosotros y esperemos estés de vuelta en otro programa. Amigos, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en el canal de YouTube, en Facebook y en Twitter en Yapa CDMX. Y esto fue La Neta de las Drogas.
El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presentó La Neta de las Drogas con Stephanie Pandal y Fer Revelo. ¡Hasta la próxima!